Ilustrísimo Señor penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral Primada, sacerdote concelebrante, Ilustrísimo Señor prefecto de liturgia de esta Iglesia Catedral, queridos hermanos y hermanas, los que participáis con nosotros en esta Eucaristía y aquellos que lo hacen a través de nuestro canal diocesano de televisión y nuestra emisora diocesana de radio, Radio Santa María. Como decíamos al comienzo de la celebración, celebramos este 26º domingo del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra nos repite un mensaje, una reflexión, una línea de acción que ya veíamos el domingo pasado, que es precisamente la relación con los bienes materiales, con las riquezas. Hemos escuchado también este domingo un pasaje del profeta Amós, un profeta del siglo VIII, unos 800 años antes de Jesucristo, que es enviado al reino de Israel, al reino del norte. La tierra prometida se había dividido después de la muerte de David en dos reinos, el reino del norte con capital en Samaria, el reino del sur con capital primero en Hebrón, luego en Jerusalén. Y es enviado a denunciar la falta de fe que se manifestaba en ese apegarse a las riquezas materiales que se vivía en el reino del norte. Una denuncia que hace el profeta Amós en nombre del Señor y una advertencia, porque esa falsa seguridad que tenían en el reino del norte, falsa seguridad militar, falsa seguridad política, falsa seguridad económica, que les llevaba a vivir el día a día, al vivir lo inmediato sin preocuparse de otros horizontes, incluso de carácter religioso, de carácter teológico, les anuncia el profeta que eso va a acabar. Les dice, seréis llevados al exilio y vosotros, se refería a los dirigentes, vais a ir a la cabeza de ese exilio. Efectivamente, unos 50 años después del oráculo del profeta, se produce el fin del reino de Israel, del reino del norte, y son llevados deportados a Babilonia. Y esa seguridad aparente que daban las riquezas, que daban el bienestar, desaparecen del todo. Esa misma línea de reflexión sobre nuestra relación con las riquezas, que también nos recordaba el evangelista Lucas el domingo pasado, es la que se nos presenta en este evangelio que hemos escuchado. Jesús dice que ofrece una parábola a los fariseos. Una parábola es una enseñanza, una historia que Jesús inventa para transmitir un mensaje. Así transmitía Jesús sus enseñanzas, no hacía lecciones magistrales, no hacía conferencias, sino que se servía de enseñanzas, de ejemplos, de analogías, de alegorías, para transmitir, digamos, hoy con un lenguaje nuestro, podríamos decir de catequesis, más o menos, para transmitir su enseñanza. Y en esta parábola, como en otras, la del hijo pródigo, etcétera, lo de menos es si de verdad existió el personaje de Lázaro y del rico, porque lo importante es la enseñanza que Jesús nos quiere transmitir. Pero son importantes los detalles en la narración que Jesús utiliza. Hay dos personas con una situación existencial radicalmente distinta. Un rico, el Evangelio no dice el nombre. Luego, algunos autores o la tradición ha puesto esta parábola el nombre del rico Epulón. Epulón significa que era uno que banqueteaba. O sea, eso era como una descripción, un nombre propio. Pero el Evangelio no le pone nombre propio, es un detalle. Dice un rico. Sin embargo, al pobre sí le da un nombre, Lázaro. Hay una personificación del pobre. Hay darle esa dignidad material que no tenía, puesto que dice que yacía a las puertas de la casa del rico, plagado de llagas, que los perros se le acercaban, se la da Jesús con la dignidad del nombre, que significa que era una persona. Ponemos nombre a las personas. Entonces ahí nos recuerda ya Jesús ahí esa dignidad radical, existencial que tenía el pobre, llamándole por su nombre. Una diversidad de situación ante los bienes materiales que el uno derrochaba y que el otro no tenía. Una situación de desigualdad y podríamos decir también de injusticia.
Mueren los dos y después de esa muerte hay una diferencia de destino para el uno y para el otro. El pobre va al seno de Abraham. La concepción de los judíos, digamos que era lo que hoy podríamos calificar como el cielo, es decir, esa comunión con Abraham y con Dios. Y el otro va al infierno. El otro va al infierno. Hay unos símbolos, no pretende Jesús ni mucho menos hacer una descripción, una geografía del más allá. Son signos y son símbolos, pero hay esa diferencia de suerte, de retribución entre el uno y el otro. Y entonces el rico, dándose cuenta de la situación en la que está, le pide dos favores. Uno, que le sacien esa sed que tenía. Esa materialidad de riqueza se convierte en una precariedad e implora un poco de agua. Y por otra parte le pide una cuestión para advertir a sus hermanos, ¿no? Que mande a Lázaro para advertir a los hermanos. Y la clave está también en la respuesta que le da Abraham. Tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, la ley, Moisés, la ley, y los profetas, la palabra de Dios para los judíos. Y también aquí hay una advertencia que no tenemos que buscar hechos extraordinarios para nuestra conversión y buscar algo que trasciende lo normal. Nosotros, para garantizar nuestra vida de adhesión a la fe en Jesús, a la fe en Dios nuestro Padre, tenemos la palabra de Jesús en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, como preparación del Nuevo. Y tenemos los sacramentos, tenemos la vida de la Iglesia. Es ahí donde tenemos que tratar de acompasar nuestra existencia con la existencia que Jesús nos pide. Pues esa parábola del rico y del pobre Lázaro la podría haber predicado igualmente Jesús hoy en 2000 años después de Jesús también se podría decir, ¿no? Porque a nivel personal, pero a nivel comunitario, también a nivel social, si quieren, a nivel internacional, también hay países que están como el rico o que estamos como el rico, y hay otros países también, y significa hombres y mujeres, que están como Lázaro, pidiendo las migajas que caen de lo que nosotros, digo nosotros en un sentido amplio, ¿no? Como el llamado primer mundo, sociedad del bienestar, pues derrochamos o tiramos. No podemos olvidar lo que más le perjudicó a ese rico, ¿saben cuál fue? Más aún que las riquezas, el desprecio a la dignidad del que tenía a su puerta. El no reconocer la dignidad de esa persona, de ese hombre. En tantos ámbitos de nuestro planeta tenemos personas que les falta lo necesario para vivir, para existir, que imploran también esa gota de agua para poder, pues, tener sus necesidades cubiertas. Pero también aquí tenemos al delegado diocesano de Cáritas, que es don José Luis, aparte de prefecto de liturgia, nuestro delegado diocesano de Cáritas. Y aquí tenemos también esos llamados cuartos mundos insertados, incrustados en nuestras sociedades del bienestar y de garantía del Estado del Derecho y del Estado social, que viven en la marginalización, que ven la marginalidad muy cerca de nosotros, incrustados en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, etcétera, ¿no? Y son esa imagen también, esa actualización, esa contemporanización de esa parábola del rico y del pobre Lázaro. ¿Cómo hemos de vivir, cómo hemos de actuar? Recurriendo a la palabra de Dios, recurriendo a la enseñanza de Jesús. Nos lo decía Pablo en la segunda lectura de la primera carta a Timoteo, nos daba una serie de recomendaciones prácticas de actuación, precisamente en la relación con los demás. En definitiva, todas se resumen a dos actitudes. O una actitud de egoísmo, a la que se llega desde una autosuficiencia personal, de pensar que lo tenemos todo, que lo sabemos todo, que somos más listos que nadie, que somos mejores que nadie, y eso nos lleva a un egoísmo de pensar en uno mismo, un egocentrismo del que nuestra sociedad y cultura actual,
cosas positivas tiene, parece que invita y parece que alienta. ¿Qué te importa lo demás? Disfruta, come, bebe, disfruta de tus vacaciones, piensa en el fin de semana, que bien te lo vas a pasar, piensa en ti. No te rayes con los demás y con la vida de los demás. Egocentrismo, egoísmo. Y el reverso de esa moneda, que es vivir en una actitud de compartir, de solidaridad, de caridad, con lenguaje eclesial, de ver en el otro a un hermano y de pensar también en las necesidades del otro. El egoísmo lleva a la soberbia, a la autosuficiencia, y para tratar con Dios hace falta la humildad de sentirnos contingentes, la humildad de sentirnos necesarios, la humildad de saber que no somos supermanes ni superwoman, que necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda de los demás. Pues pidámosle al Señor que nos conceda la actitud de confianza en Él, como Lázaro, que asumamos los criterios que nos invitaba Pablo en su carta y que desterremos de nosotros el centrar nuestras vidas solamente en la riqueza, en el pasarlo bien, excluyendo y olvidando a los demás.